básica, deformaciones longitudinales, deformación de corte y deformación volumétrica. Ahora vamos a ver la relación que existe entre las deformaciones. Me olvidaba grabar la ¿Se podía grabar? Sí. Sí, sí, coincidimos, ¿no? Al mismo tiempo nos hemos acordado. Gracias también, de todas maneras. Grabaremos. Mucho tarda. Ahora sí. Muy bien. Bien, entonces, ahora vamos a ver la relación que existe entre estos módulos de elasticidad. El módulo de corte y módulo de Young no tiene, perdón, el módulo volumétrico y el módulo de corte no tienen nombres especiales porque son consecuencia del módulo de elasticidad del módulo de Young y el coeficiente de Poisson, que sí tienen nombres especiales porque son características o constantes físicas que dependen del tipo de material, ¿ya? Y consecuencia de estos es el módulo volumétrico y el módulo de corte. Bien, entonces, bien, sí. Entonces, el módulo volumétrico, Young y Poisson. Primero veremos esa relación, ya que existe del módulo volumétrico con el Young y Poisson, módulo de Young y el coeficiente de Poisson. Entonces, la forma de establecer esta relación entre el módulo de Young, que es para deformaciones longitudinales, y el coeficiente de Poisson, con el módulo volumétrico, que es para deformaciones volumétricas, la forma de establecer estas relaciones estudiando la deformación volumétrica desde el punto de vista longitudinal. Longitudinal, ¿ok? Esa va a ser básicamente la estrategia entonces para establecer esa relación que estamos buscando. Entonces, tenemos esta deformación volumétrica, de esta forma lo habíamos establecido en la anterior clase, tres pares de fuerzas que se están aplicando a las 6 caras de este cubito, ¿no? Todas sus caras de la misma magnitud, y todas las fuerzas aplicadas a las 6 caras igual de la misma magnitud. Entonces la deformación, que como es claro, es por compresión en cada una de las caras, sería establecida por estas tres ecuaciones, ¿no? Recuerden que el esfuerzo generado, o la fuerza de compresión generado por F1, es representado, este F1 sobre el área A, es representado por los dos pares de fuerzas, que serían, por ejemplo, el de izquierda y derecha. Esta segunda ecuación, representado por F2 sobre A, sería el esfuerzo generado por los dos pares de fuerzas, por ejemplo, de arriba y de abajo. Y esta tercera ecuación, F3 sobre A, sería el esfuerzo representado por los dos pares de fuerzas de adelante y de atrás. En este caso es negativo en esta ecuación porque claramente se trata de compresión. Los pares de fuerza hace que su longitud del cubito, en cada una de las longitudes paralelas a la fuerza que estamos estudiando, esas longitudes se vayan disminuyendo. Entonces, como la longitud final va a ser menor a la longitud inicial, esta deformación va a terminar siendo negativa. Por eso el negativo acá adelante de la ecuación. Entonces, el esfuerzo total de todo el sistema es la suma de estos tres esfuerzos que hay en el sistema. Ya, el esfuerzo total del sistema. Recuerden, el esfuerzo es el producto de un par de fuerzas. ¿Ya? Por ejemplo, F1 de izquierda y derecha, y lo mismo dijimos para F2 y F3. En realidad hay 6 fuerzas en total, pero un par de fuerzas representa el esfuerzo, un esfuerzo en el sistema. No, cada una de estas fuerzas, como lo habíamos mencionado antes, tienen la misma magnitud, a todas las vamos a llamar por lo tanto F simplemente,
todas las áreas, como se trata de un cubito, por su simetría, todas las áreas de sus caras transversales en contacto con las fuerzas también son las mismas. Entonces, el esfuerzo total del sistema, todo el esfuerzo que hay en el sistema para deformarlo, es la suma de cada uno de esos esfuerzos, ¿no? F1 sobre A representa un par de fuerzas, lo mismo F2 y F3 sobre A, ¿no? Entonces, tenemos tres esfuerzos en el sistema. Entonces, como tienen la misma magnitud, tanto la fuerza como el área, entonces el esfuerzo total sería 3 veces F sobre A, ¿no? F1, F2 y F3 son iguales, y a todos esos hemos dicho por esta primera expresión de acá, que simplemente los vamos a llamar F. Esto obviamente solo está haciendo referencia a la magnitud de la fuerza, no a la dirección, ¿no? Porque cada una de ellas tienen diferentes direcciones. Solo estamos trabajando con su magnitud, el tamaño de ese vector fuerza. Bien, entonces, este es el esfuerzo total del sistema. Entonces, habíamos visto para deformaciones longitudinales, el cambio que existía en el volumen, ¿no? Delta de B sobre la deformación unitaria volumétrica, que se relacionaba con la deformación unitaria longitudinal y también el coeficiente de Poisson. Entonces, como en este caso claramente va a haber una deformación de volumen, entonces vamos a partir de ahí para establecer la relación funcional. Porque para este tipo de deformaciones ya habíamos establecido antes que la deformación es el cambio en la presión igual al negativo del módulo volumétrico por la deformación unitaria volumétrica. Así lo habíamos establecido para una deformación volumétrica, el cambio en la presión. Ese cambio de presión es causado por las distintas fuerzas que aquí estamos, ¿no? Podríamos nombrar este primer par de fuerzas, F1, este segundo par de fuerzas, de arriba de abajo, F2, y este otro par de fuerzas, F3, de adelante y de atrás. Todas esas fuerzas, en resumen, generaban un cambio en la presión. Bien, entonces, a esta misma ecuación vamos a llegar, pero analizando el sistema desde el punto de vista longitudinal. Entonces, como queremos llegar a esta misma ecuación o algo parecido, necesitamos la deformación volumétrica o la deformación unitaria volumétrica. Y para deformaciones longitudinales habíamos encontrado esta ecuación también, esta relación. Entonces, de ahí vamos a partir. Esa expresión es de esta forma, justamente esta segunda ecuación de acá, ¿no? La que habíamos hallado antes en la anterior clase para deformaciones longitudinales, ¿no? Ya considerando el coeficiente de Poisson que acá tenemos. Bien, esta ecuación la hemos sacado de la deformación longitudinal que hay en el sistema, la total, que para deformaciones longitudinales simplemente es fuerza sobre área, módulo de Young, perdón, delta L sobre L, como es por compresión, es negativo. Y esto representa el esfuerzo. Eso representa el esfuerzo del sistema, pero en nuestro caso, en el sistema hay como total 3 esfuerzos producidos por cada una de esas fuerzas, que todas son iguales. Entonces, este esfuerzo total del sistema es 3 veces fuerza sobre área, ¿no? Bien, entonces, esta ecuación hemos utilizado directamente en el lado izquierdo de la igualdad, por eso acá 3F sobre A, igual negativo módulo de Young por la deformación unitaria longitudinal. Esto no es negativo, y esto continúa acá. Bien, esa es la ecuación que estamos utilizando acá. Esta primera ecuación representa la deformación total en el sistema debido a todas las fuerzas que están actuando en el sistema. Entonces, vamos a combinar ambas ecuaciones. Combinamos ambas ecuaciones. A ver, ¿alguien más? ¿Alguien más? No. Combinamos ambas ecuaciones y establecemos la relación funcional. De la primera ecuación, despejamos esta deformación unitaria longitudinal para reemplazar en esta segunda ecuación. Ya de esta primera ecuación reemplazamos. Un segundito. Y reemplazamos en esta segunda ecuación, ¿no? Lo tendríamos de esta forma, ¿no? En vez de la deformación unitaria longitudinal, módulo de Young que está multiplicando pasó a dividir, por eso fuerza sobre área, módulo de Young en el denominador y por eso el 3, ¿no? El despeje de la primera ecuación, delta L sobre L, pues reemplazar en esta segunda ecuación acá, delta L sobre L, y como resultado tenemos esta tercera ecuación, que es la combinación de las dos primeras. Utilizamos también la definición de presión. Por definición, presión es cantidad de fuerza por unidad de área. En nuestro caso, por la anterior clase también hemos visto que la forma apropiada de manejar
fuerza sobre área era delta de P, el cambio en la presión, porque el cambio en volumen en cualquier objeto se va a deber a un cambio en la presión, no debido a una presión absoluta, ¿no? Porque ya de por sí un objeto ya está sometido a una presión, acá en la mayoría de los casos puede ser la presión atmosférica, la presión del ambiente. Entonces, según generemos un cambio respecto a la presión atmosférica, se va a manifestar un cambio en el volumen del objeto. Bien, entonces, en vez de fuerza sobre área, reemplazamos delta dP y hacemos el despeje, ¿no? Como queremos llegar a esa ecuación de deformación volumétrica que antes había escrito, entonces despejamos delta dP, ¿no? Entonces hacemos ese reemplazo, en vez de fuerza sobre área, delta dP, y despejamos delta dP de esta ecuación, y damos al mismo tiempo vuelta a toda la igualdad. Módulo de ion que estaba dividiendo pasó a multiplicar, 3 que estaba multiplicando a delta de P pasó a dividir, este paréntesis, 1 menos 2 por el coeficiente de posición que estaba multiplicando a delta de P pasó al otro lado de la igualdad a dividir. No, y lo hemos agrupado de esta forma para justamente compararla con esa ecuación de deformación volumétrica que habíamos manejado en la anterior clase. Delta de P igual al negativo del módulo volumétrico por la deformación unitaria volumétrica, delta de B sobre B. Entonces, ahí está, son muy parecidas ambas ecuaciones. Este de acá, P, el módulo volumétrico, representa el... Espera un segundito, por favor, jóvenes, tengo una llamada. Bien, perdón, jóvenes, continuamos. Entonces, de ambas ecuaciones, esta primera ecuación hemos deducido una deformación volumétrica analizándolo desde el punto de vista longitudinal de estas ecuaciones que hemos utilizado y algunas de ellas que ya habíamos demostrado en la clase anterior, ¿no? Entonces llegamos a esta ecuación de acá, haciendo el análisis desde un punto de vista longitudinal. Esta es la ecuación que habíamos deducido o analizado en la anterior clase bajo deducciones lógicas para deformación volumétrica. No, se puede ver mucho el parecido, deformación unitaria volumétrica, cambio en la presión, el negativo también lo tenemos. Esto que representa una constante, que en este caso es el módulo volumétrico, y se fijan también, todo esto es una constante igual. Módulo de Young ya es una constante, lo mismo que el coeficiente de Poisson, y todo lo demás son números constantes. Entonces, ambos son ecuaciones deducidas desde diferentes puntos de vista, pero son ecuaciones equivalentes, no se contradicen para nada. Lo que significa
que esta constante del módulo volumétrico sería toda esta constante de ahí, que está incluida el módulo de Young y el coeficiente de Poisson, que sería representado por esta ecuación, ¿no? Entonces, el módulo volumétrico es igual a toda esta cantidad de acá. El módulo de Young dividido entre 3 veces 1 menos 2 veces el coeficiente de Poisson, ¿no? Entonces, claramente en esta ecuación podemos ver que si de un material conocemos su módulo de Young y coeficiente de Poisson, con esta ecuación ya podemos conocer su módulo volumétrico. Claro que también se lo puede conocer de forma experimental, ¿no? Pero con esta ecuación ya está. El resultado va a ser el mismo. Por eso es que no tiene un nombre especial porque es consecuencia de estas dos, ¿no? Módulo de Young y coeficiente de Poisson. Bien, eso para el módulo volumétrico. De la misma manera trabajaremos, jóvenes, bueno, acá no lo he hecho también, encontrando una relación del módulo de Young-Poisson, que todo eso da como consecuencia el módulo de corte, ¿no? Entonces, la misma estrategia. Entonces, el módulo de corte está relacionado, es una consecuencia también de Young y Poisson. Y para establecer esa relación funcional, vamos a estudiar el módulo de corte desde el punto de vista longitudinal también. Y la vamos a comparar con la ecuación del módulo de corte que habíamos establecido en la anterior clase. Bien, entonces, ¿cómo vamos a estudiarlo? Entonces, tenemos acá el sistema. Vamos a estudiar la deformación longitudinal que hay en la diagonal de este cubito que estamos estudiando acá. Este cubo. Ya, por simetría vamos a tomar un cubo también, ya, por su alta simetría. Por supuesto, para otras formas, también se cumplen estas ecuaciones que vamos a deducir, solo que con otras formas, al no tener tan alta simetría, el trabajo matemático es un poco más pesado, ¿no? Bien, entonces tenemos este cubito visto de lado, este cubito que está deformando por una deformación de corte. Entonces lo que vamos a analizar es esta línea amarilla, la diagonal, esta longitud diagonal que hay en el cubo. Entonces, al generar esta deformación de corte, cambia las dimensiones de muchas de las dimensiones del cubito, y una de ellas es esta diagonal. Esa es la que vamos a estudiar, el cambio longitudinal en esa diagonal. Estas fuerzas F en plomo es justamente la que se está aplicando paralela al área superior del cubito. Como es paralela, la deformación es de corte. Para que sea una deformación longitudinal, esa fuerza debe ser perpendicular al área o paralela a la longitud que se está modificando. Entonces, esta fuerza se le está descomponiendo en dos. Una que es perpendicular a la longitud que estamos estudiando, a la que se está deformando, a la que está cambiando su longitud, que es la diagonal, y otra que es perpendicular, ¿no? Una paralela y otra perpendicular. Esa es la descomposición que se está haciendo en esta fuerza. Por simetría podemos ver que este ángulo es 45 grados, porque esta fuerza, este vector rojo, es paralela a esta línea amarilla, que es la diagonal del cubo, y esta fuerza ploma es totalmente horizontal, ¿no? Y por supuesto, esta línea amarilla con la horizontal forma 45 grados. Y ese mismo ángulo tenemos acá. Entonces la descomposición es fácil en este caso, aprovechando la simetría de este cubito, ¿no? Como todos sus lados son iguales del cubo, obviamente esto es 45 grados. ¿Se entiende, no? Entonces lo estamos descomponiendo en dos. Una que es paralela a esta línea diagonal, la cual vamos a estudiar cómo se va deformando, y otra que es perpendicular. Bien, entonces la paralela es uno de los que nos importa en esta primera instancia, porque este vector rojo, esta fuerza, vector rojo, es justamente el encargado que va a hacer que se deforme esta diagonal amarilla, va a incrementar su longitud. Esta también va a actuar, este vector café también va a actuar generando una deformación longitudinal, pero los voy a mencionar más adelante cómo trabaja eso, ¿no? Bien, justamente con este gráfico vamos a ver eso. Bien, entonces ahí está, de la descomposición, los vectores los trasladamos para que se pueda entender más cómo va a ser la deformación. Cada uno de esos vectores F1 y F2, F1 en rojo, F2 en café, sería de esta forma, ¿no? Descomponiéndolo de este vector plomo F. Bien, el vector rojo aquí está, el que justamente va a generar una deformación en esta longitud amarilla, que es la diagonal del cubo. Por la descomposición podemos ver que tanto el coseno de 45 grados es raíz de 2 sobre 2, lo mismo el seno de 45 grados, raíz de 2 sobre 2 también es, lo que significa que F1 y F2 en magnitud son iguales, en magnitud. F2 se le ha trasladado, este vector F2 se lo ha trasladado acá, y este vector de acá de la descomposición de la fuerza en el otro extremo, en la otra cara, se lo ha trasladado acá. No, es el mismo vector,
simplemente se ha hecho una traslación. Su magnitud no cambia y su dirección tampoco. No solo se ha movido el vector, sigue siendo el mismo vector. Entonces, luego de esa traslación podemos ver que en esta sección es donde está actuando F2, es decir, lo que está haciendo es cambiar un poco mal mi dibujo, pero se entiende, ¿no? Esta diagonal que tenemos perpendicular a la diagonal amarilla que acá lo he dibujado, esta otra diagonal también se va a deformar debido a la acción de esta fuerza F2. Lo que va a suceder es que se va a comprimir esa diagonal en blanco. La que estoy haciendo referencia acá. La diagonal amarilla se va a incrementar debido a la fuerza F1. Su longitud se va a incrementar, en cambio, esta diagonal blanca perpendicular a la amarilla se va a comprimir. Su longitud final va a ser más pequeña, debido a la acción de esta fuerza F2. No, pero también conocemos por el efecto Poisson, por ejemplo, cuando estiramos un cilindro, eso lo hemos visto en la anterior clase, cuando estiramos un cilindro, su longitud se incrementa, pero su diámetro se hace más pequeño, se hace más delgado. Eso a consecuencia del estiramiento, ¿no? O cuando lo comprimimos el cilindro, aplicando fuerza en sus caras, en su cara circular del cilindro, lo comprimimos, su longitud se hace más pequeña, pero el cilindro se hace más grueso, ¿no? Se hace más grueso, su diámetro se incrementa, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, cuando aplicamos una fuerza ya sea de longitudinal o tensión, de deformación longitudinal por tensión o por compresión, el diámetro cambia. Si es por compresión, crece el diámetro. Si es por tensión, el diámetro se reduce, se hace más delgado. Entonces, lo mismo está pasando acá, jóvenes. Si se pueden analizar, esta diagonal amarilla, debido a F1, se va a hacer más largo. Va a incrementar su longitud de esta diagonal amarilla. Pero, si solo estuviera actuando F2, por supuesto, esta diagonal perpendicular a la amarilla se haría más chico, pero a consecuencia de eso, también esta longitud amarilla, esta diagonal amarilla, se incrementaría. También se haría más largo, debido a F2, por el efecto Poisson. Recuerden que afecta también a una deformación transversal el efecto Poisson. F2 directamente está actuando sobre esta diagonal, no se va a encargar de hacerla más pequeña, pero perpendicular a esa es la diagonal amarilla. Como lo está comprimiendo, esta diagonal amarilla, por lo tanto, se va a hacer más gruesa, se va a expandir también, se va a expandir. Entonces, debido a F2 también va a ocurrir eso. Entonces, F2 también hay que considerarla en la deformación longitudinal en la sección amarilla. Directamente está actuando sobre esta diagonal perpendicular a la amarilla, pero indirectamente también actúa sobre la diagonal amarilla, ¿no? Entonces, esta es la deformación que se va a conseguir. Una vez que actúen ambas fuerzas, ambos pares de fuerzas, F1 y F2, entonces esta diagonal amarilla se hace un poquito más larga porque es la deformación que se consigue por corte, y esta diagonal de acá, que era perpendicular a la amarilla, se hace más corta. Pero debido a ese acortamiento, F2 también ayuda a que esta longitud amarilla sea más grande, ¿no? Tenemos como un diamante, ¿no? Como un rombo en la deformación desde el punto de vista longitudinal que tenemos acá. Y lo mismo conseguimos cuando hacemos una deformación de corte. Era perfectamente cuadrada, vista de un lado del cubo, y una vez que se aplica la deformación de corte, también tenemos un rombo, ¿no? También tenemos un rombo. Entonces, la misma deformación, es la misma deformación, solo que lo estamos analizando desde un punto de vista longitudinal, que obviamente en este caso se hace un poquito más difícil desde ese punto de vista, ¿no? Pero nos va a ayudar a establecer la relación funcional que estamos buscando. Entonces, acá, este segundo gráfico es la deformación que se consigue al ejecutar una deformación de corte. Acá en líneas discontinuas podemos ver cuánto era la longitud amarilla antes de la deformación, y una vez que se produce la deformación, tenemos acá la longitud amarilla que claramente es más largo, ¿no? Sufre una deformación longitudinal, esta diagonal. Bien, calcularemos esa deformación longitudinal, delta del. Esa deformación longitudinal es longitud final menos longitud inicial. La longitud inicial es la línea punteada amarilla, la longitud final es esta línea continua amarilla después de la deformación. Entonces hay que hallar cada una de esas magnitudes. ¿Cuánto es? La longitud inicial, primeramente, la longitud de esta línea amarilla discontinua. Entonces, por Pitágoras simplemente se lo ha calculado. ¿Cuánto es su magnitud? Porque como se trata de un cubo, todos sus lados son h. Entonces, esta altura es h, y esta de acá, esta longitud de acá también es h, ¿no? Entonces, podemos ver acá que tenemos un triángulo rectángulo. Esa línea amarilla discontinua representa la hipotenusa. Entonces, por Pitágoras, ¿no? Raíz de h cuadrado más h cuadrado
y 6. Ahí está. Eso es la longitud inicial, ¿no? No es necesario poner el subíndice y porque ya L nomás se sobreentiende que corresponde a la longitud inicial. Bien, la longitud final, lo mismo, también Pitágoras para la longitud final. Acá, reduciendo un poquito más la ecuación, h cuadrado más h cuadrado, 2 veces h cuadrado sale de las raíz y 2 se queda dentro de las raíz. Bien, para la longitud final, como decía, lo mismo, jóvenes, también Pitágoras. En este caso podemos ver que acá tenemos un triángulo rectángulo, voy a pintar todo el triángulo rectángulo que tenemos acá. Todo es eso, donde la hipotenusa un poco volcado, ¿no? El triángulo. Pero la hipotenusa es esta línea continua amarilla, esa es la hipotenusa. Entonces, un cateto es H y el otro cateto es todo esto. No, todo es el otro cateto. H más delta de X. Entonces, igual, aplicando Pitágoras, un cateto es H cuadrado más el otro cateto, por el otro lado, H más delta de X al cuadrado, donde delta de X es la deformación de corte que antes habíamos estudiado. ¿No? H más delta de X al cuadrado, ¿no? Suma y raíz por Pitágoras, la longitud final. Entonces, eso hacemos un poquito de desarrollo y análisis. Trabajamos con esta ecuación, acá tenemos mucho trabajo que hacer. Entonces, lo primero que se hace es factorizar H de esta segunda suma. H lo factorizamos, acá lo he hecho directo, pero lo hacemos con calma. Primeramente, factorizamos de acá, de este paréntesis H. Entonces, 1 queda acá, de la factorización de H. Como acá no tiene H, y lo estamos factorizando a H, entonces quedaría delta de X sobre H. No, eso en el paréntesis. Y recuerden que todo eso está elevado al cuadrado. Y el cuadrado se distribuye a ambos, ¿no? Tanto al paréntesis como a H. Por eso acá tenemos H cuadrado, y acá decía en el paréntesis 1 más delta de X sobre H al cuadrado. Este cuadrado está afectando a ambos. Eso tendríamos de la factorización. Y volvemos a hacer la factorización de esto, factorizando H cuadrado de estas dos sumas. Entonces tendríamos un H cuadrado afuera, corchete otra vez. Entonces de acá hemos retirado H cuadrado, 1, más, de acá hemos retirado H cuadrado, solo quedaría el paréntesis al cuadrado, ¿no? Y ahí está. Y este H, y todo esto está dentro de la raíz, todo esto está dentro de la raíz. Entonces H, como está elevado al cuadrado, sale de la raíz, sale de la raíz. Y todo lo que está en el corchete que acá he dibujado, quedaría dentro de la raíz. Entonces la ecuación sería de esta forma, ¿no? Bien, antes de continuar con esta ecuación, vamos a considerar estos hechos para poder simplificar la ecuación a una expresión mucho más simple de trabajar. ¿Okay? La deformación de corte, por supuesto, siempre es más pequeña a la altura que tiene el objeto que se está deformando. No puede ser mayor la deformación que la altura, lo que significa que este número, que es pequeño, delta de x, dividido entre un número grande, que es h, va a resultar un número más pequeño. Si este cociente, este resultado, lo elevamos al cuadrado, va a ser mucho más pequeño, aún tanto que se puede despreciar. Entonces, despreciable a partir de ahí. Ese hecho vamos a utilizar para hacer la ecuación mucho más sencilla. Entonces, como les decía en la anterior ecuación, ¿no? Hemos factorizado h cuadrado y ese h salió de la raíz, acá está, y todo lo demás, lo del corchete de la anterior presentación, se queda dentro de la raíz, ahí está. De esta forma terminaría siendo. Entonces, desarrollaremos este binomio justamente para conseguir eso, delta de x sobre h al cuadrado, y despreciarlo, ¿no? Desarrollamos el binomio, cuadrado del primer término más el doble producto del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo término, ¿no? Todo eso, ahí está desarrollado el binomio, 1 al cuadrado, 1 más, etcétera, ¿no? Acá tenemos delta x sobre h al cuadrado, eso es muy pequeño, tanto que se puede despreciar, entonces lo despreciamos. 1 más 1 tenemos 2, entonces 2 es factor en ambas sumas, también lo podemos factorizar, ¿no? Este 2 lo podemos factorizar, bueno, en este caso no saldría de la raíz, entonces con su raíz más la factorizaríamos, raíz de 2, entonces quedaría 1 acá y acá delta x sobre h. Bien, ahora vamos a trabajar sobre esta raíz, 1 más delta x sobre h, vamos a trabajar para poder generar también otra vez este cociente, delta x sobre h al cuadrado y así despreciarlo. Y eso lo vamos a hacer utilizando la expansión de Taylor, o serie de Taylor. En esa vamos a trabajar. Ya para hacerla mucho más manejable, como está, así como está, es mucho más difícil de manejarlo, matemáticamente hablando. Entonces lo vamos a aproximar a una función, y eso lo vamos a hacer con la expansión de Taylor. Vamos a hacer un cambio de variable para no tener que manejar a cada rato delta x sobre h, ¿no? Podríamos escribirlo también, si no hay problema, pero
un cambio de variable. En vez de eso vamos a manejar z simplemente. ¿Ya? Entonces la función que vamos a aproximar es 1 más z y todo es su raíz. Raíz de 1 más z. A qué función se puede aproximar? Sabiendo que delta x sobre h al cuadrado es despreciable, lo que implicaría que z al cuadrado sería despreciable, ¿no? Utilizando este cambio de variable que hemos manejado acá. Esta expansión de Taylor vamos a manejar, ¿ya? Para eso vamos a necesitar conocer varias de las derivadas de esta función. La función sin derivar, la primera derivada, segunda, tercera, cuarta derivada, etc. Esta es una suma infinita, ¿no? Esta es una suma con términos infinitos, pero hay un criterio para detener esa suma, para no hacerla hasta el infinito, y este es el criterio justamente que nos va a ayudar a frenar esta serie infinita. Bien, entonces utilizamos esta fórmula. Lo que vamos a hacer es encontrar primero todas esas derivadas de esa función, ¿no? Entonces tenemos acá primeramente la función sin derivar, y en esta expansión de Taylor vamos a utilizar en su caso más concreto, en su expansión de Maclaurin, cuando esta evaluación de la derivada es igual en 0. Cuando esta evaluación de la derivada en z sub 0 es igual a 0. Ya, ese hecho vamos a utilizar. Entonces ahí está, tenemos la función sin derivar. La raíz se puede expresar como una potencia a la 1 media, ¿no? Esta sí es la función sin derivar. Entonces, evaluado en z igual a 0, entonces si z vale 0, 1 más 0, 1, raíz de 1, 1 nomás. Ya, para la función sin derivar. Bien, la primera derivada. Derivamos esta función, la potencia baja, estamos en una unidad la potencia, por la regla de la cadena derivamos lo que está dentro de la potencia. De esta forma tendríamos. Lo evaluamos esta derivada en z igual a 0, 1 más 0, 1, es raíz de 1. Como esto es menos a la 1 media, ese menos podemos bajarlo al denominador, cambiando de signo su potencia. Entonces, al final de cuentas, todo sería 1, porque 1 elevado a la potencia de cualquier número sigue siendo 1, ¿no? Entonces, 1 medio quedaría. Lo mismo con la tercera derivada. Lo evaluamos en z igual a 0, menos 1 cuarto sale. Segunda derivada, ¿no? La tercera derivada, evaluada en z igual a 0, 3 octavos, y así podríamos seguir, ¿no? Pero vamos a necesitar hasta la tercera derivada nomás, porque luego todo se hace más despreciable aún. Porque si se dan cuenta, acá en la formulita de expansión de Taylor, y es el contador. Y va a incrementarse cada vez 1 más 1 más 1, 1, 2, 3, 4, 5, etcétera, ¿no? Entonces, acá vamos a tener la potencia I, z menos z sub 0 elevado a la potencia I. Z, recuerden, es delta x sobre h. Y z sub 0 va a valer 0. Entonces, si z sub 0 es 0, acá tendríamos z nomás. Z elevado a la potencia I. Entonces, en una primera instancia I va a valer 0, luego va a valer 1, luego 2, 3, 4, 5 y así va a seguir la suma. Entonces, como es la potencia, cuando valga 2 ya es despreciable. Si se va a seguir incrementando 3, 4, 5, entonces elevado a la potencia cuarta, esto es mucho más despreciable todavía. Un número pequeño elevado a la cuarta potencia es mucho más pequeño aún, ¿no? Entonces, a partir de ese término, esto sí se va a hacer despreciable. Bien, y eso es justamente lo que tenemos acá. Entonces, en i igual a 0, hemos reemplazado la función, lo he hecho un poco directo, no sé si se entiende. En i igual a 0 tenemos 1 sobre i factorial, es decir, 1 sobre 0 factorial. 0 factorial es 1, 1 sobre 1, 1, entonces derivada 0 de la función y eso evaluado en 0. Es decir, la función sin derivar evaluado en z igual a 0 y z elevado a la potencia 0. I vale 0, jóvenes, i vale 0, ¿no? Z elevado a la potencia 0. Cualquier número elevado a la potencia 0 es 1. ¿No? Entonces, 1 sobre 0 factorial, 1 nomás. Z elevado a la 0, 1 también. Y acá la función, la derivada 0, es decir, la función sin derivar, evaluada en z igual a 0, y eso es 1, por lo que habíamos visto en la ecuación, ¿no? O sea, la función sin derivar, este primero, y evaluada en z igual a 0 es 1. Entonces, por eso 1 tenemos acá. Más, ahora evaluamos esa misma sumatoria, ahora con i igual a 1. Con i igual a 1. Entonces, 1, i vale 1, entonces 1 sobre 1 factorial sería acá. 1 factorial es 1 también, 1 sobre 1, 1 nomás. I vale 1 acá, entonces derivada primera de la función evaluada en z igual a 0. Eso es 1 medio, si se recuerdan, ahorita les muestro. Z sub 0 es 0, ¿no? Eso ya lo habíamos dicho antes. Entonces, z elevado a la 1 sería, i vale 1. Z elevado a la 1. ¿Ya? Entonces, 1 sobre 1 factorial, 1, primera derivada, por z a la 1.
Entonces, la primera derivada evaluada en z igual a 0, acá está. Eso es 1/2. Por z elevado a la 1, se sobreentiende que acá su potencia es 1. Luego con i igual a 2, 1 sobre i factorial, entonces 1 sobre 2 factorial, 2 factorial es 2, 1/2, por eso acá. La derivada evaluada en i igual a 2, es decir, la segunda derivada, eso nos salió menos 1/4, por eso acá menos 1/4, y z elevado a la i, como i vale 2, z al cuadrado, ¿no? Z menos z sub 0 es, pero ya habíamos quedado que z sub 0 es 0, entonces z al cuadrado nomás. Más i igual a 3, 1 sobre 3 factorial, 3 factorial es 6, 3 factorial es 6, 3 por 2, 6. Entonces, un sexto acá. Derivada tercera de la función evaluada en z igual a 0, 3 octavos, ¿no? 3 octavos por z al cubo, ¿no? Si se dan cuenta, la potencia de z se va incrementando cada vez más en la suma. Luego acá con i igual a 4 tendríamos z a la cuarta, con i igual a 5, z a la quinta, etcétera, ¿no? Entonces, la potencia de z se va incrementando cada vez más. Y z es igual a delta x sobre h. Y delta x sobre h a partir del cuadrado es despreciable. Y estas otras potencias que son mayores, mucho más despreciable todavía, ¿no? Entonces, reemplazando, z habíamos llamado antes z delta x sobre h, entonces en vez de z, le hemos puesto delta x sobre h. Entonces, acá tenemos delta x sobre h al cuadrado, a partir de ahí es despreciable. Y acá tenemos delta x sobre h al cubo, mucho más despreciable todavía. Y tendríamos a la cuarta, a la quinta, ¿no? Entonces, a partir de acá, todos los factores no contribuyen en nada. No contribuyen en nada por esa aproximación. Entonces, esta función, esa raíz que antes habíamos visto, se puede aproximar a 1 más delta x sobre h. ¿No? Esa raíz de 1 más delta x sobre h es aproximadamente igual a 1 más delta x sobre 2h. No, entonces acá ya no tenemos esta molesta raíz con esta aproximación. Entonces, de eso es fundamentalmente lo que sirve esa raíz. Digo, esa aproximación, perdón, para deshacernos de la raíz con esta serie de Taylor. Entonces, esta aproximación vamos a utilizar en nuestra ecuación, ¿no? Para reducirla de esta forma. Recuerden, esta longitud final antes era de la forma h raíz de 2, y teníamos acá raíz de 1 más delta x sobre h. Con la aproximación que habíamos visto, esta raíz de 1 más delta x sobre h se convierte en este paréntesis nomás, más sencillo de manejar. H raíz de 2 entra a multiplicar en el paréntesis, ¿no? Bueno, no es necesario en esta etapa todavía. Hacemos las de esta, longitud final menos longitud inicial. Longitud final acá lo tenemos. Longitud inicial lo habíamos visto antes, el más sencillo, h raíz de 2. Factor común, h raíz de 2, lo factorizamos. De acá tendríamos solo el paréntesis y de la factorización en h raíz de 2, acá tendríamos menos 1. Menos 1. 1 menos 1 se simplifica y resulta que este h raíz de 2 es la longitud inicial, ¿no? Es esta de acá, h raíz de 2, es la longitud inicial. Entonces, como longitud inicial nomás lo manejamos, esa longitud inicial que está multiplicando pasaría a dividir delta L sobre L. Entonces, 1 menos 1 se simplifica y quedaría acá delta X sobre 2H. Bien, esta sería una primera igualdad que la vamos a utilizar para demostrar la ecuación que estamos buscando. Ya ponemos una estrellita para recordarnos a esta igualdad que hemos llegado. No mucha matemática para llegar a algo tan sencillo, un poco curioso, ¿no? Bien, ¿qué más? Ahora calcularemos la deformación total longitudinal de esta diagonal amarilla debido a estos dos pares de fuerzas, porque las dos contribuyen. F1 de forma directa incrementa la longitud de esta diagonal amarilla y F2 de forma indirecta por el efecto Poisson, si bien reduce esta diagonal perpendicular, también de forma indirecta hace que se incremente esta longitud amarilla también, esta diagonal amarilla. Entonces, la deformación total de esta diagonal amarilla va a ser debido a ambos. Deformación longitudinal total va a ser deformación longitudinal debido a la fuerza F1, por eso delta L1 lo hemos puesto acá, ¿ya? Esta deformación longitudinal debido a la fuerza F1, porque eso lo está estirando. Pero no es solo a eso, debido a F2 también hay, pero debido a F2 es de forma indirecta por el efecto Poisson. Entonces, más la deformación generada por la fuerza F2, por eso el subíndice 2, y lo hemos puesto prima para mostrar que esa deformación es indirecta, es debido al efecto Poisson, es una deformación transversal, porque F2 en realidad lo que hace directamente es reducir esta diagonal, ¿no? Esta diagonal perpendicular a la línea amarilla, pero de forma indirecta, a consecuencia de eso, hace también que se incremente
esta longitud amarilla, ¿no? ¿Se entiende esa parte, no? Entonces, debido a ambos es que se deforma la longitud diagonal amarilla que hemos dibujado acá, debido a ambos. Entonces, utilizamos la deformación longitudinal que está dado por... no, por eso hacemos acá el énfasis en que esta deformación es transversal, es decir, es perpendicular a F2, la deformación que aporta F2 a la longitud diagonal amarilla. Todo dividimos entre la longitud inicial para obtener justamente eso, la deformación unitaria longitudinal. Todo entre L. Utilizamos las ecuaciones de deformación longitudinal, fuerza sobre área igual a módulo de ion delta L sobre L. Esto sería para F1, porque F1, la deformación que está aplicando es por tensión. Por tensión, incrementa la longitud de esa diagonal amarilla. Entonces, por lo tanto, positivo la ecuación que vamos a manejar. En cambio, la deformación aplicada por F2 es por compresión. Por compresión. Entonces, por eso negativo en este caso. Entonces, primeramente reemplazamos en delta de L1, de acá despejamos delta de L1 sobre L, de esta primera ecuación, y reemplazamos en esta primera parte. Ya, este delta de L2, pueden ver acá que no es prima. Este delta de L2 es la deformación en esta diagonal perpendicular a la diagonal amarilla. No es transversal. Es la que produce directamente F2, el cambio en la longitud de la diagonal perpendicular a la línea amarilla. Entonces, para poder hacer que sea prima, primero hay que utilizar la ecuación de Poisson. Bien, entonces reemplazaremos primero en esta ecuación, delta de L1 sobre L despejamos, módulo de ion que está multiplicando pasa a dividir. Y utilizamos esta ecuación de deformación longitudinal que se relaciona justamente con la deformación transversal. Si se recuerdan, delta ED hacía referencia al diámetro del cilindro deformado, que era una deformación transversal. Delta de D es la deformación transversal y delta de L es la deformación longitudinal. Delta de D es la deformación perpendicular a la fuerza deformadora, delta de L es la deformación paralela a la fuerza deformadora. Bien, entonces tendríamos de ese despeje que antes había mencionado, entonces F1 el área transversal por el módulo de ion que pasó a dividir, ¿no? De este hecho de acá. Este módulo de ion multiplicado, está multiplicando, pasa al otro lado de la igualdad a dividir, por eso lo tenemos acá en el denominador. En vez de delta de L2', en vez de este cociente, entonces hemos utilizado esta ecuación de acá. ¿Ya? Esta ecuación de acá. Recuerden, prima hace referencia a la deformación transversal, es decir, que delta de D sería delta de L2'. ¿Ya? D sería L también. Porque como se trata de un cubito, esta diagonal antes de la deformación también tenía la misma longitud inicial que la diagonal amarilla. ¿Ya? Esta L hace referencia a la longitud inicial antes de la deformación. ¿Cuál era la longitud inicial de esta diagonal amarilla antes de la deformación? Y su longitud era la misma que la transversal, ¿no? Antes de la deformación. Por supuesto, después de la deformación han cambiado. La línea amarilla es más larga y esta línea que es perpendicular, la línea blanca, es más corta. Cambia. Pero esto hace referencia justamente antes de la deformación. Entonces, delta de L2', utilizando esta ecuación, a ver, acá lo voy a anotar, sería de esta forma, ¿no? L2' es la transversal, igual al menos coeficiente de Poisson, y delta de L2 sin la prima es la deformación longitudinal. Entonces, esta ecuación estamos aplicando acá. Entonces, en vez de delta de L2' sobre L, estamos reemplazando menos coeficiente de Poisson, delta de L2 sobre L. ¿Eso para qué? Lo estamos haciendo longitudinal, o sea, que esté sin la prima, para que podamos reemplazar esta tercera ecuación. Porque esta tercera ecuación solo sirve para la deformación longitudinal aplicada por F2, no para su transversal. La que relaciona la transversal es mediante el coeficiente de Poisson. ¿Ok? Entonces, esta primera ecuación estamos reemplazando acá, en esta segunda. Por eso menos coeficiente de Poisson, delta L2 sobre L, sin la prima, porque ya es longitudinal, no es transversal. Ahora sí podemos reemplazar la tercera ecuación acá, porque esa tercera ecuación relaciona la deformación longitudinal. Pero como se trataba por compresión, entonces por eso el negativo acá. No, reemplazando la ecuación. El módulo de ion que estaba multiplicando pasó a dividir, por eso en el denominador, y el negativo porque para F2 se trata por compresión. F1 en cambio es por tensión, ¿no? Menos por menos da más, factorizamos, ya sabemos que F1 y F2 en magnitud son iguales, entonces lo sacamos, como se trata de un cubito,
Las áreas también son las mismas, las factorizamos. Como se trata del cubo del mismo material, entonces el módulo de ion también es el mismo. Se factoriza. Entonces, de acá, de toda esta factorización, 1 menos por menos da más, y lo que quedaría en esta segunda etapa, en esta segunda parte de la factorización, el coeficiente de Poisson simplemente. Bien, ¿cuál les representaría esta área 1 o área 2? No, yo creo que queda claro de que F1 y F2 son iguales. Antes lo habíamos descompuesto. F1 era F seno de 45, F2 era igual a F coseno de 45. Seno y coseno de 45 grados son los mismos, ¿no? Raíz de 2 sobre 2. Por eso F1 y F2 es igual, lo hemos factorizado como F1 igual. A1 y A2 también son iguales. Y no sé si se puede ver en el dibujo tridimensional. Entonces, A1 es esta cara formado por esta longitud y esta longitud diagonal, ¿no? Ahí está pintado de diferente color, ¿no? Todo eso representa a 1. Recuerden, como lo estamos analizando desde un punto de vista longitudinal, de una deformación longitudinal, la fuerza debe ser perpendicular al área, no debe ser paralela. Si es paralela, es una deformación de corte. Entonces, el área debe ser perpendicular a la fuerza. Y esta fuerza, si lo trasladamos, viene hasta acá. Entonces, ahí está F1. Y por supuesto, con esa área pintada del cubito, forma 90 grados, son perpendiculares. Eso representaría el área A1. El área 2 sería la que es perpendicular a F2. ¿Cuál sería esa área? Sería el área formada por esta arista de acá y la diagonal también. Bueno, acá no se ve muy claro, ¿no? Pero sería esta área que lo he pintado de diferente color también, la que está justamente acá, ¿no? Entonces, sería algo parecido acá. Recuerden, jóvenes, acá el cubo lo he dibujado sin deformarse, ¿no? Porque el área transversal y la longitud inicial son cantidades físicas que se utilizan en la formulita antes de la deformación. Antes de la deformación. Por eso el gráfico lo estamos estudiando antes de la deformación también. Entonces, si este vector F2 se traslada hasta acá, claramente es perpendicular a esta área a su 2. Entonces, eso representa A1 y A2, que son iguales, porque esta área 1 es el resultado de la multiplicación de esta arista con esta diagonal, ¿no? Este lado, como se trata de un cubito, todos sus lados son lo mismo, es H. Entonces, el área 1 sería H por esta diagonal, Área 2 también sería H porque representa esa misma arista, que es H, todo es un cubo, todos sus lados son iguales. Y esta arista, este otro lado de esta área es esta diagonal, que es la misma que esta diagonal. Como se trata de un cubo, todos sus diagonales miden lo mismo también, ¿no? Entonces A1 es igual a A2. ¿Ya? A1 es igual a A2. Para que quede claro esta partecita en esta parte de la factorización. Por eso A1 y A2 se lo ha factorizado y como A1 simplemente se lo ha anotado acá. Y ahora utilizamos esa ecuación que habíamos visto antes, ¿no? Que le hemos puesto la estrellita. La deformación unitaria longitudinal era delta de X sobre 2H, ¿no? Lo utilizamos y lo reemplazamos justamente acá. Ahí está. F1 sobre A1, eso es por definición esfuerzo. Fuerza sobre unidad de área es el esfuerzo. De acá despejando el esfuerzo, módulo de ion que se está dividiendo pasa a multiplicar, toda esta paréntesis que está multiplicando pasa a dividir, damos vuelta a toda la igualdad, y esta es la ecuación que tenemos analizando el sistema desde el punto de vista longitudinal. Y cuando lo analizamos para una deformación de corte, la ecuación era de, bueno, acá hemos vuelto a copiar esa misma ecuación, ¿no? Era de esta forma. Entonces, acá tenemos la ecuación analizados para una deformación de corte, y acá tenemos la ecuación del mismo sistema, pero analizado desde el punto de vista longitudinal. Fuerza sobre A, por definición, es el esfuerzo. Esto también es el esfuerzo. No, entonces la ecuación es la misma. Tenemos esfuerzo en el lado izquierdo de la igualdad. En el lado derecho tenemos la deformación unitaria de corte, delta X sobre H. Acá tenemos la constante S, que es el módulo de corte. Y acá tenemos todo esto que también representa una constante. Young y Poisson son una constante y todo lo demás son números. Por lo tanto, todo esto es una constante. Entonces, todo eso debería representar el módulo de corte, ¿no? Porque los resultados son los mismos, solo que el punto de vista es diferente, pero es el mismo sistema. Entonces, ambas ecuaciones deben ser equivalentes.
Entonces el módulo de corte es igual al módulo de ion sobre 2 veces 1 más el coeficiente de Poisson. También el módulo de corte es consecuencia del módulo de ion y Poisson. Bien, entonces también encuadrado en rojo, porque es una formulita que vamos a utilizar para resolver problemas. Ahí está, esas son las dos formulitas que relacionan o que demuestran que tanto el módulo de corte como el volumétrico son consecuencias del módulo de ion y el coeficiente de Poisson. Ambas ecuaciones. Bien, como algo importante de mencionar es también, jóvenes, que estos módulos de corte volumétrico o Young nunca son negativos. Nunca son negativos. Porque, ¿qué implicaría, por ejemplo, que el módulo de Young fuera negativo? Bueno, lo he dicho en la anterior clase, o tal vez no, pero igual, por si acaso lo vuelvo a mencionar. Si tenemos un cilindro y le aplicamos esta fuerza deformadora, lo que se espera es que este cilindro incremente su longitud, ¿no? Se deforme incrementando su longitud, una deformación longitudinal tenga. Si existiera un material con módulo de Young negativo, entonces yo al aplicarle esta fuerza tensora, el material terminaría comprimiéndose más bien, ¿no? En vez de estirarse el material, yo le aplico una fuerza tensora y este se comprimiría, ¿no? Si existiera un material con módulo de Young negativo. Y de la misma forma, si yo aplico a este mismo material de módulo de Young negativo una fuerza compresora, en vez de comprimirse, este material se estiraría. ¿No? Así se comportaría ese material con un módulo de Young negativo. Cuando tú lo comprimes, se hace más largo. Cuando tú lo estiras, se hace más corto. Ese tipo de materiales, por supuesto, no existe hasta ahora. Por lo tanto, el módulo de Young siempre es positivo. Para todos los materiales son positivos. Lo mismo el módulo volumétrico y el módulo de corte, ¿no? Para un módulo de corte, para deformación de corte, aquí en la cara superior de este cubito aplicaríamos una fuerza. Lo lógico es que se deforme de esta forma, el cubito, ¿no? Una deformación de corte, pero si tuviera un módulo de corte negativo, si yo lo aplico esta fuerza, el cubito se deformaría en esta otra dirección, ¿no? Para ahí tendría su deformación de corte. Lo mismo para deformación volumétrica. Si yo incremento la presión en un cubito, si yo incremento la presión respecto a la presión atmosférica, ¿no? Lo incremento, en vez de que este objeto reduzca su volumen, si tiene un módulo volumétrico negativo, se expandería. Yo lo comprimo y se expande, ¿no? Si reduzco la presión en el objeto, en vez de expandirse, se comprimiría. No, entonces materiales con ese comportamiento no existen aún. No digo que jamás pueden existir, tal vez, pero por ahora no existen. Por lo tanto, los módulos de elasticidad, módulo de corte volumétrico y Young, siempre son positivos, jóvenes. Ya es algo importante de mencionar para todos los materiales. Ingeniero, ¿Sí? tengo una pregunta. ¿Y la constante de Poisson, entre qué números oscila, más o menos? Justamente a eso quiero llegar, ¿ya? Eso va a ser nuestra primera tareita, ¿ya? Tarea 1, que va a ser para el día jueves. Nuestra clase es el jueves, ¿no? Para el jueves, jóvenes. Demuestren. Es muy importante esos conceptos que les he acabado de mencionar para el módulo de Young. Entonces, en base a esos conceptos se puede demostrar, ¿ya? Que el coeficiente de Poisson es entre 0 y 0.5. Esos son los valores que puede tener el coeficiente de Poisson. Entonces, haciendo el análisis que les he mencionado, por supuesto, análisis matemático y también físico, demuestren esto, jóvenes, ¿ya? Que el coeficiente de Poisson está entre 0 y 0.5. Seguramente hay argumentos conceptuales también para establecer este rango en los cuales puede tener los valores el coeficiente de Poisson. Son conceptos, pero también son matemáticos, ¿no? Entonces, todo eso resuélvanlo en su tarea número 1, jóvenes, para el jueves, ¿ya? 12:45 tenemos jueves, ¿no? Entonces, la tareita va a estar habilitada hasta las 12:45. Ahí lo suben, jóvenes. Entonces, en su hojita lo demuestran eso, y así lo suben al Classroom. Una foto y lo suben al Classroom, ¿ok? ¿Se entiende, jóvenes, esa partecita? ¿O tiene alguna pregunta? Nada, ¿no? Ingeniero, con las fórmulas tenemos que demostrar la verdad. Sí, sí, sí. Con estas dos fórmulas que he encuadrado en rojo,
son un buen punto de partida. Ya estos dos formulitas, es un buen punto de partida. Y también tienen que argumentar alguito más, ¿ya? Alguito más también tienen que hacer. Necesito jóvenes, entonces, para la siguiente clase. Bien, esto sería toda la teoría, jóvenes, de elasticidad. Desde la siguiente clase resolvemos ejercicios de elasticidad, ¿no? Entonces, esta tareita 1 para la siguiente clase. Enseguida lo habilito el Classroom para que puedan subirlo. Ya, tienen hasta las 12:45 del día jueves para subir esta primera tareita. Bien, ¿alguna pregunta o alguna observación que tengan, jóvenes? Buenas tardes, Ingeniero, ingeniero. Solo es la demostración matemática nada más, ¿no? Sí, también requiere una mención conceptual también. Les doy una pista. Para la demostración matemática, en base a las dos ecuaciones que les he mostrado, van a poder ver que el coeficiente de Poisson va entre -1 y 0.5, ¿ya? -1 y 0.5. Necesitan algo más para que vaya entre 0 y 0.5, porque tampoco tiene lógica que tengamos un coeficiente de Poisson negativo. Ya, eso no les he mencionado porque Cito quisiera que ustedes lo deduzcan, ¿no? Les he mencionado lo lógico de que no puede ser negativo el módulo de Young, volumétrico y Poisson, pero no les he mencionado nada respecto al coeficiente de Poisson, ¿no? Entonces, el coeficiente de Poisson tampoco tiene sentido que sea negativo. No les he mencionado porque Cito quisiera que ustedes lo trabajen, jóvenes, lo deduzcan, ¿ya? De todas maneras, si no queda claro, también lo voy a mencionar en la siguiente clase, ¿ok? ingeniero, la práctica que subo en la guía de ejercicios, ¿Sí? ¿para cuándo hay que presentar o cómo es eso? No es necesario presentar. En base a esa guía de ejercicios, vamos a resolver ejercicios acá en clase de esa guía. También son modelos para el examen, entonces por su cuenta pueden ir practicando en base a esos ejercicios para prepararse para el examen. Ya no es necesario presentar, a menos que lo demos de tareita, ¿no? Podríamos decir, resuelvan ejercicio tantos, ¿no? Y esas sí tendrían que presentar, pero no toda la práctica. Muy bien, ¿alguna otra pregunta más, jóvenes? Ingeniero, una fecha próxima para el examen, como ya hemos acabado igual. Ya, a ver más o menos cuándo estaría cayendo. A ver, unas 3 clases yo creo suficiente de elasticidad, entonces una fecha tentativa podría ser en 5 de octubre tal vez, lunes 5 de octubre, martes 6 de octubre, ya, por esas fechas más o menos podría ser. Entonces, lo vamos a coordinar, pero jóvenes, ya, de acá a unas 2 clases. Entre ustedes definimos la fecha de examen, ¿ya? Para que vean su agenda también, para que esté lo más cómodo posible. Pero más o menos tentativo por ahí vamos a definir, ¿ok? Bien, ¿alguna otra pregunta más? Bien, jóvenes, entonces nos vemos la siguiente clase, el jueves, a resolver ejercicios. Chao, chao, jóvenes.